Bienvenidos a este nuevo semestre 2020 de la Universidad Mayor de San Simón. Soy su auxiliar Cristian Salazar Vega y voy a ayudarles en todo el tema de la parte práctica y repasar la teoría que ustedes ya han hecho previamente en esta materia. Y vamos a hacer también ejercicios ya para el ingeniero Caballero, para su materia, para que ustedes puedan aprovechar al máximo esta nueva etapa de su semestre, ¿no? Ahora vamos a empezar con el tema de este manual, ¿no? Este manual me gusta hablarlo mucho porque aquí hace, ¿cómo les digo? Hace referencia a muchos aspectos que vivimos en el país, ¿no? Y ahorita vamos a tocar ese punto. Ahora, a la información, fíjense que para esta normita, lo tengo acá. ¿Dónde está? Déjenme un segundito. Ya, entonces, el pacto andino tiene aquí todo lo que son el contenido, ¿no? No van a hablar tampoco ni en la materia, ni nosotros vamos a hablar de todo el libro. ¿Por qué? Porque mucho de este libro se refiere también al tema de construcción y el cuidado de madera que hay en este aspecto del libro, ¿no? A lo que nos vamos a ir nosotros es netamente al tema de diseño, ¿ya? Entonces yo lo que estoy presentando acá es todo sacado del libro, ¿ya? Y aparte, solamente lo que nos interesa a nosotros. Entonces ustedes van a buscar seguramente ya por la mitad del libro que habla recién de la parte del diseño estructural. Y entonces, este es en mi criterio los tres temas que se tiene que hablar, ¿no? Para entender el tema de diseño estructural. Primero, las características y propiedades de la madera, el aserrado, que es bien importante, y la madera como material de construcción. Entonces, estos tres primeros capítulos, no todo es netamente para análisis estructural, sino he sacado lo más importante de estos capítulos, como para que ustedes me entiendan lo que vamos a hacer hoy. Entonces, han debido escuchar ya los nombrecitos de latifolios, ¿no? O sea, los arbolitos que tenemos en la parte de la Amazonía. Entonces, es importante darse cuenta aquí que en el mundo la Amazonía es una de las reservas más grandes del mundo en maderas, ¿no? Es por eso que la zona de Guayana sigue siendo muy explotada por los europeos, ¿no? Son como que los países X, ¿no? ¿Quién vive aquí? Entonces no se habla mucho de estos países, pero sí son grandes exportadores al tema de madera a Europa. Al igual Brasil tiene la reserva obviamente de madera como país más grande del mundo y también de agua por la Amazonía, más que todo por la cordillera, ¿no? Pues fíjense que la cordillera, ¿no ve? Viene desde América del Norte hasta que termina en Tierras de Fuego en Chile. Entonces, cuando se ha creado estas cordilleras, obviamente se han creado como montañitas, ¿no? Y esas montañas empiezan a fluir agua y agua todos los años. Entonces la vena principal de la Amazonía es justamente la cordillera que une Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces también parte de Venezuela. Entonces a este le hemos llamado un grupo andino que ha sido como una conferencia que han hecho hace casi 30, 40 años atrás, donde han dicho, ok, ¿qué hacemos con esta madera? Que es diferente a cualquier otra madera en el mundo, ¿no? Entonces, estos 5 países han hecho una convención donde han hablado justamente de las propiedades y tanto estructurales como constructivas de estas maderas, ¿no? Entonces, somos parte del grupo andino y es por eso que hablamos justamente de la normativa de madera como un pacto andino entre países andinos, ¿no? Esos 5 países que les acabo de mencionar. Ahora, fíjense algo interesante de esta madera, que tenemos acá este tipo de latifolio perinefolio, ¿no? Es casi 15%. Aquí tenemos un bosque latifolio, el caducifolio. Estos sí son bastante usados netamente para construcción.
No todos los latifolios son para construcción, por si acaso, ¿no? Los que más vemos aquí en Bolivia, vamos a ver más ratitos, eh, pertenecen a este 40%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este latifolios, hablamos de en realidad un tipo de familia de troncos, ¿no? Entonces también tenemos otro tipo de troncos muy interesantes aquí en la parte de la altura, más de Cochabamba, Sucre, Tarija, por ahí, ¿no? Y también parte de Oruro y La Paz, que son las coníferas. Y estos son muy, muy usados también en Estados Unidos o en la parte norte del hemisferio por Europa, por Asia, ¿no? Entonces, este árbol crece o sea, esta familia de árboles crece más que todo en climas fríos y bien calientes, ¿ya? O sea, es como ese cambio brusco que hay justamente en los países del norte, ¿no? Que tienen ese cambio de mucho calor y mucho frío también. Entonces, esta familia de árboles es muy usada, como les había mencionado, en la norma americana. Y es la razón por la que no usamos la norma americana como para el cálculo estructural, porque esta madera reacciona diferente, tiene modo de elasticidad diferente y tiene otra filosofía de diseño que, la que aplicamos aquí en Bolivia. ¿Ya? Entonces hago, para reconocer esto, fíjense que son muy rectos y cónicos, ¿no? O sea que empiezan así y terminan como que así, ¿no? Entonces son más cónicos estos arbolitos de acá. Y esto es bien, bien interesante porque esta es una foto en Sucre, ¿no? Entonces, ese tipo de árboles tenemos en Bolivia también. Ahora, las latifoliadas, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora en este semestre, son estos justamente las que están en nuestros bosques amazónicos, ¿ya? Ahora, estos sí realmente abundan muchísimo en nuestro país. Somos los pocos países que casi no explotamos mucho y justamente por eso hay bastante tráfico de maderas aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, una maderita de estas, se han dado cuenta que las más caras, por ejemplo, mm, puede costar millones de dólares, unas dos, tres ronquitos. Entonces, es bastante, ¿no? Dinero en el tema de estos troncos que pueden servir para, o sea, no solamente estructuras, ¿no? Pero lo que nos sirve en esta parte de las latifoliadas es netamente estructural, no las otras que sirven para pianos, para muebles, ¿no ven? No, nada que ver eso. Entonces ahí es donde nace el tema de tráfico. Pero estas de acá no. O sea, generalmente hay fábricas, pero empresas que exportan este tipo de maderas, pero son pocas, ¿no? Y bueno, ahora, las diferencias, quiero que ya reconozcamos estas diferencias, que por qué no usamos esto de coníferas americanos latifoliados, estos sudamericanos, es el comportamiento mecánico, como les había mencionado, resistencia y rigidez, ¿no? Y los bosques andinos, que aquí habla de justamente a ver, latifoliados. Para nuestro país, ¿no? Es la que, inclusive es la que más aguanta. Han debido escuchar que al ingeniero, no sé si ha dicho, pero esta maderita de acá es mecánicamente mucho mejor que las coníferas, ¿no? Entonces el comportamiento igual es un poco más dúctil y obviamente este es el que tiene mayor porcentaje en Sudamérica. Entonces ustedes ven la parte así macroscópica de este arbolito, en la parte de la médula, duramen, la albura, eh, por esa es la razón por la que o sea, este arbolito es más resistente también, es por las microfibras que tiene, ¿no? Fíjense que tiene microfibras, o sea, este tronquito de acá, les voy a mostrar la diferencia ahorita. A ver, las partes del árbol no me interesan mucho. Ya, entonces fíjense, esta es la conífera, nace como espiral, o sea, no espiral, pero nace como conitos, como les he dicho, ¿no? Grande y chiquito, y así empieza a crecer esto, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y fíjense sus poros, como generalmente estos sus poros no reciben mucha agua, entonces esto tiene que abrirse y cerrarse, ¿no? Entonces los poros son un poco más abiertos por el tema del agua.
En cambio, en las latifoliadas, como son en bosques trópicos, por así decirlo, estos parámetros, o los parámetros de los poros son mucho más pequeñitos y son más fluidos, ¿no? Este es su comportamiento mecánico de este es mucho mejor que el otro, ¿no? Solamente la parte mecánica, pero lo único malo que tiene esto es el secado, ¿no? Se achica esto mucho más que el otro, ¿no? Entonces esas cositas ya son más constructivas, ya no tanto estructural. Ahora, bueno, la parte del árbol, como aquí les he mostrado, la médula que viene, la parte más dura del arbolito, el duramen, que es lo que se utiliza para vigas, cerchas, o sea, para cualquier tipo de estructuras, estos dos de acá nos sirven, ¿no? Pero no así la albura, ¿no? La albura no, casi generalmente se eliminan esta de acá. Entonces, cuando ustedes vayan a cualquier aserradero, no hay bastantes, Puebla Blanco, Galindo y todo, tenemos que ver algo interesante, ¿ya? Reconocer que el árbol reacciona diferente al tipo de esfuerzo en diferente tipo de dirección, ¿no? ¿Cómo se llama este material? ¿Se acuerdan? Cuando un material, digamos, yo lo jalo en el sentido, yo lo jalo en el sentido, yo lo jalo en el sentido, todos tienen el mismo comportamiento mecánico, esto se llamaba isotrópico, ¿no ve? Pero si yo lo jalo de aquí y después lo jalo de aquí, después lo jalo de aquí, y reacciona diferente en cada dirección. ¿Cómo se llama este material? ¿Se acuerdan? Ortotrópico y anisotrópico, creo. Gracias. Entonces, este ortotrópico es bien importante reconocer la dirección que ustedes están sometiendo al, al perfil, o sea, al lado, ¿cómo les digo? A la sección transversal del tronquito. Esta sería la sección transversal del tronquito, ¿ya? Entonces, este sería como la dirección principal. Si ustedes lo ven hacia el tronquito, este acá es la dirección principal, ¿ya? Siempre. Entonces, esa parte hay que reconocer primero del árbol. Entonces, fíjense que aquí están las venas. Entonces, por eso le llamamos aquí la dirección longitudinal. La tangencial y la radial se parecen bastante nomás, ¿no? Esto ya depende de la acomodación de las capas del tronco y si es un tronco así curveado. Bueno, esto casi no interesa mucho en la parte ¿cómo les digo? Del, ¿cómo les digo esta parte? Eh, del esfuerzo que ustedes le van a someter. Pero sí cuando aquí, por ejemplo, fíjense, estamos al borde de la línea del árbol, ¿no? Con sus capas. Si ustedes jalan aquí, es diferente que jalarlo tangencialmente a este ladito de acá. Y es igual muy diferente jalarlo en el sentido. Entonces, cada uno de esos tiene su propia resistencia, ¿no? Que se ha medido con laboratorio, ¿no? Entonces, es dirección al grano o dirección longitudinal va a ser nuestro lado donde más va a resistir el tronco. Y es como que tiene sentido, ¿no? Porque el tronco resiste bastantes kilogramos, casi toneladas de presión longitudinalmente, ¿no? O sea, aquí está toda la carga del árbol. Así que obviamente por esta parte de acá tiene que resistir más, ¿ya? Y estas partes de acá obviamente sí o sí tienen resistencia porque el árbol es como que elástico, ¿no? Cuando hay mucho viento, el árbol como que se va de aquí para allá, ¿no? Entonces tiene, no es que no tenga resistencia, pues sí tiene, pero es menor que esta de acá, ¿ya? Entonces vamos a analizar lo que también sería la resistencia a compresión paralela al grano, compresión perpendicular, a la flexión, tracción y corte paralelo, dependiendo la dirección del granito, ¿no? ¿Hasta ahí no hay dudas? ¿Estamos bien aquí? Esta parte es importante. Ya. Entonces, ahora podemos hablar de las propiedades mecánicas, ¿no? Fíjense qué interesante es esta gráfica que habla de la tracción y la compresión, ¿no? Estas son las curvas, esfuerzo de formación de maderas latifoliadas, dice, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay otra curvita que dice compresión, pero la compresión perpendicular. Aquí les muestro, fíjense, aquí está como que perpendicular a qué?
Cuando ustedes vean perpendicular o paralelo, se está refiriendo a las fibras longitudinales, ¿ya? Entonces, obviamente, compresión y tracción paralelo a estas fibras es la fibra más resistente. Y fíjense que para tracción el arbolito resiste bastante bien, ¿no? Tiene bastante resistencia a la tracción. A compresión igual, ¿ya? Pero para métodos de cálculo van a fijarse que estas dos líneas se van a reducir casi por la mitad a los dos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más ratitos. Entonces la compresión, fíjense que en otro sentido perpendicular a la fibra es mucho menor, ¿no? Entonces esto sería curva, esfuerzo y deformación, y por ende, tanto para cualquier esfuerzo va a tener diferente modo de elasticidad, ¿no? Ahora, esta resistencia al corte, quiero que se imaginen que el arbolito, fíjense cómo lo cortan. Primero, ¿no? Las partes, que ustedes van a ver aquí los listones, las vigas, las viguetas, puede usarse para columnas, ¿no? Para tablones. O sea, aquí está todo lo que está del árbol y siempre va a estar así como que paralelo a al lado longitudinal de las fibras. Así lo van a cortar, ¿no? Entonces, fíjense, cuando es perpendicular a las fibras, se presenta flexión, tal cual, ¿no? Si ustedes aquí han cortado esto, o sea, esta tabla, ¿no ve? De la longitudinal. Entonces, cuando ustedes le meten una carita en el sentido, estamos hablando de perpendicular a estas fibras. Y por ende, siempre va a haber flexión cuando es perpendicular a las vigas, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Entonces, cuando meten así un corte en este lado también tiene otro tipo de análisis, y esto casi no se habla de esto. Más que todo vamos a hablar de este, ¿ya? Igual para esta materia es esto, y tracción y compresión, ¿no? Esas básicamente son esas tres que van a hablar todo el semestre de maderas, ¿no? No se habla mucho de este corte. Ahora, otra cosa importante, hay que ver lo que son deformaciones, esfuerzos teóricos y esfuerzos reales, ¿no? Este tema de la flexión, yo no pensé hasta que el anterior semestre vi recién que se llevaba con el INGE, porque yo cuando he tomado esta materia, nosotros no hemos hecho vigas, así que era como nos dijo el INGE, no hay falta de tiempo, así que no hemos hecho, ¿no? Pero este semestre que ha pasado, y también me he enterado ya desde 2019-02, creo que ya está haciendo esto, y aparte uniones de madera. Así que básicamente he hecho todo el libro de esto, de lo que tienen acá ustedes, ya en su Classroom. Todo el INGE realmente ha llevado toda la parte estructural. Porque tenemos, fíjense en el capítulo, ya en el último, ¿dónde está? Habla de las uniones. Aquí está, representación. Tablas, claro, escuadrillas es como una tabla de resumen. Y aquí habla de uniones, ¿no? Entonces las uniones es el último capítulo. Y realmente habla de todo esto el INGE. Ya en su segundo parcial van a ver todo lo que es uniones. Y tienen que estudiar bastante porque es un poco más difícil. Y más difícil es todavía las uniones de acero. Mucho más difícil que estudiar, ¿no? Entonces, en acero, como les decía, si comparan la dificultad a madera, tienen que aprovechar sí o sí porque es bien sencillito, comparado a acero, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar por qué también. Ahora, volviendo a este tema de la flexión, ¿ya? Fíjense que como la resistencia a compresión es menor que la tracción, la madera falla primero en la zona de compresión, como hace rato hemos visto, ¿no ve acá? Aquí arribita. Entonces con ello se incrementan las deformaciones en la zona comprimida. El eje neutro se desplaza hacia la zona de tracción, que es lo que está pasando acá, fíjense. Está llevando a la zona de tracción. ¿Cuál es la tracción? Hay compresión acá, si en este sentido va la viga. Viene aquí la compresión y aquí la tracción, ¿no? Esto va creciendo más. Porque ya falla el tema de compresión, entonces tiene que entrar al tema de tracción toda la viga y falla todo el elemento, ¿no? Ahora, dice, con lo que ves, aumenta rápidamente las deformaciones totales. Claro, ya cuando falla a compresión, técnicamente ya ha fallado todo el elemento, ya
ya no hay nada de compresión, solamente extracción y está totalmente deformado el elemento y ya falla, ¿no? Por ruptura. Entonces, en vigas nunca vamos a llegar a ruptura, o sea, a un momento último. O sea, el momento último en vigas, tanto en hormigón, en acero o en madera, ustedes guárdense ese pensamiento siempre ya. Cuando ustedes hablan de flexión y hablan de compresión y tracción en ambas fibras, generalmente nosotros no diseñamos esto a último, o sea, cuando falla compresión o cuando falla tracción, no diseñamos nunca esto. ¿Cómo creen que diseñamos las vigas? O sea, ¿en base a qué? Ustedes tal vez que ya están en hormigón o ya han pasado, tal vez, no sé. ¿Cuál era nuestro límite de diseño en un elemento a flexión? Obviamente nos sirve esto, ¿no? Nos sirve para calcular los momentos últimos, obviamente para ¿cómo se llama? Fluencia máxima para lo que es el hormigón y ruptura, o perdón, fluencia igual para lo que es acero. Pero cuando ustedes diseñan vigas, eh, casi siempre cumple esto. Siempre cumple. ¿Qué es lo que no cumple? ¿Qué me puede decir? ¿Qué creen que no cumple en el diseño de vigas? La flecha. Gracias, ¿no? Entonces, muy buena respuesta. Cuando ustedes diseñan vigas, se van a dar cuenta que a momentos siempre cumple. El 90% siempre cumple. ¿Ya? A menos que tengan cargas muy elevadas, cargas dinámicas, ahí es otra cosa. En puentes es otra cosa, esto por si acaso. Pero en cargas como la que vamos a hacer ahora, y cargas también como estáticas, siempre diseñamos, o siempre va a irse al tema de la flecha. Entonces, la flecha no es nada más que esto, ¿no? Tienen acá la carga, ¿no ve? Entonces, esta viguita de acá va a tener una deflexión, ¿no? Entonces, esta deflexión, chicos, es lo que siempre gobierna los diseños de vigas. Eso les digo de experiencia tanto en hormigón, en acero también, y también ahora en madera, más que todo en maderas, por el tema de que el modo de elasticidad es muy bajo comparado a los otros materiales como de hormigón o acero, digamos, ¿no? Entonces el tema de flecha es, pucha, bien fundamental, ¿no? Entonces ustedes de su clase de análisis estructural o hiperestática, ustedes han debido ver nuestro famoso tablita de momentos de empotramiento perfecto, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, a ver, aquí tengo mi tablita. Y ustedes también la tienen en la descripción, ¿no? De hiperestática. Entonces, aquí lo interesante de estas primeras dos hojitas, no lo hemos usado mucho en hiper, pero sí van a poder usarlas ahora, que cuando tienes una carga, fíjense que esto es isostática, ¿no? Isostática. Todas estas vigas, estas dos primeras hojas, son isostáticas y las cargas vienen así. Entonces vienen aquí lo que es el momento máximo positivo, que es acá, las reacciones de apoyos, su diagrama de cortantes y fíjense algo aquí importante, sus flechas y sus, ¿cómo le llaman esto? Deformaciones angulares máximas, ¿no? Tanto para una situación de A menor a B o A mayor a B, aquí dice, ¿no? Lo mismo acá cuando está en medio, entonces aquí tienen su flecha máxima, ¿no? Su flecha máxima, su deformación angular máxima. Esto generalmente sí se usa, pero no para diseño, ¿no? Es más que todo para análisis. Lo que más van a usar ustedes va a ser las flechas, ¿no? Entonces las flechas va a ser la deflexión máxima de su viga a una carga sometida, ¿no? Entonces, generalmente para diseño utilizamos la famosa carga distribuida, ¿no? Siempre, casi siempre.
van a obtener esta carga distribuida para diseño tanto hormigón, incluso para puentes, para un montón de otros materias, ¿no ve? Ya no utilizamos cargas especiales como esta o carga triangular, ¿no? Solamente hablamos de cargas distribuidas. Ahora, fíjense que esto ya es de memoria que tienen que saber. Momento es igual a QL cuadrado sobre 8, que es el momento máximo positivo. Las cortantes, que es a la mitad, directamente QL sobre 2. Y la flecha. Esta flecha la van a ver casi siempre, chicos. ¿Ya? Entonces, esta flechita es 5 sobre 384 QL a la cuarta. Y esto tienen que saber incluso de memoria en la materia de, ¿cómo se está? De preesforzado, ¿no? Entonces, una pregunta de examen cuando les pregunta cálculo de flexiones máximas. Entonces tienes que usar este tipo de flecha para un análisis en tiempo igual a ver, aquí era tiempo igual a infinito, ¿no? Entonces, eso es un análisis que tienen que recordar y ver de dónde sale, ¿no? Entonces, esto es isostática, básicamente. Como les había mencionado, la hiperestática ya no la vamos a calcular mucho. Más que todo ahora los programas van a hacer el trabajo de nosotros de hallar los momentos máximos, las cortantes, todo eso. Entonces, la parte hiperestática, esta acá que teníamos más abajito, ¿se acuerdan? Que usábamos para el cálculo de iteraciones, etcétera, ya no usamos, casi nada. Entonces, más que todo usamos incluso en la vida profesional, les digo que he visto que utiliza más la parte isostática, ¿no? Porque para modelos grandes se subestructura y se analiza como si fuera simplemente apoyado por el tema de la liberación de momentos en los apoyos. Porque no hay apoyos totalmente empotrados, no existe eso, ¿no? Esto es básicamente ideal. Estos apoyos empotrados son ideales, ¿no? Y generalmente no existen. Pero sí en el ETAP, en el SAP, se pueden asumir un cierto valor de rigidez. Esto, no sé si me escuchan lo que son los brazos rígidos, que estos se reducen, ¿no? Al 85%, 100%. Yo generalmente para hormigón los reduzco al 80%, que no existe empotramiento perfecto, nunca. ¿No? Eso es más que todo, es ideal o matemático, ¿ya? Ahora, cuando ya hablamos de las flechas, entonces vamos a hablar siempre cuando a flexión. Y ustedes van a ver que cuando ustedes analicen vigas, el tema de las flechas es lo que más predomina el diseño, ¿ya? No tienen preguntas de Cito. Ahora, el tema de las deformaciones igual es bien crítico. Y los teóricos, estos son los esfuerzos teóricos que vamos a hablar nosotros, que siempre vamos a ver que estén en el eje neutro, ¿no? En el eje neutro que va a ser como que simétrico, porque todas las escuadrillas son cuadradas, ¿se dan cuenta, no? O son circulares. Entonces fíjense que las escuadrillas van a ser siempre doblemente simétricas, ¿no? Entonces siempre el eje neutro va a estar a la mitad. Entonces esa parte, asunción del pacto andino, es que los esfuerzos son, tanto en compresión y tracción, van a ser iguales, ¿no? Por esa razón, por eso les decía que vamos a tener un promedio de lo que teníamos acá, ¿no ve? Las variaciones reales, y vamos a tener unos esfuerzos teóricos que nos va a ayudar bastante en el cálculo, ¿no? Y en las teorías que vamos a desarrollar después, ¿ya? Esa es la forma de, fíjense que estas son las deformaciones reales, que sería un análisis de segundo orden, ¿no? Entonces esto no hacemos nosotros. Entonces lo asumimos que es así, ¿no? Para un cálculo más rápido y más sencillo. Entonces les he hablado que en cada ámbito, en cada eje, tiene que tener su propio modo de elasticidad, su módulo de corte, que es G, y sus 6 módulos de Poisson, ¿no? En cada lado. Esto se puede hallar con laboratorios para cada tipo de madera, ¿ya? Cuando ustedes, cuando hagamos este modelamiento en SAP o en cualquier otro programa que ustedes quieran, les voy a enseñar, o sea, si vamos a utilizar netamente esta sección de acá, la vamos a analizar netamente a compresión y tracción. No se puede analizar a flexión en el SAP. Más que todo, bueno, sí se podría, si ustedes ponen las variables correspondientes del modo de elasticidad en las otras dos direcciones. Entonces ya se vuelve un poquito más complicado hallar esfuerzos de flexión en madera o modelación, esto en madera en programas estructurales. Si ustedes no entienden esta parte,
de la ortotropicidad, ¿no? De este material. Entonces, cuando hagamos cerchas de madera, prácticamente nos olvidamos de estos dos ejes y solamente trabajamos con este eje. ¿Y cómo se hace eso? Liberando momentos en los elementos finitos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver también conmigo, cómo se hace, cómo se puede modelar, para que ustedes tengan el modelo más real posible. Ahora, en el tema de aserrado, fíjense que esto no hay mucho problema, ¿ya? O sea, para nosotros ahora. Esto es más que todo constructivo, ¿ya? Pero mientras más se acerca el aserrado al centro del tronco, es mucho mejor, ¿no? Entonces, el corte oblicuo, el corte tangencial, el corte radial, esto lo saben para qué tipo de estructuras lo van a hacer, ¿no? Entonces, generalmente los cortes tangenciales o los cortes radiales son los que, como les digo, los más usaditos para elementos estructurales, ¿no? Y los que son oblicuos, los que están así como que medio choquitos, lo van a usar para tablas o tabloides, ¿no? Que son relativamente delgados. Entonces, ya es gente que construye y ya sabe tipo de estos perfiles, ¿no? Cómo se van a usar, para qué lo van a usar y etcétera. Ahora, esto como la madera como material de construcción, me he saltado aquí bastantes capítulos que habla, aquí arribita saltaba más que todo el cuidado de la madera, etcétera, ¿no? Entonces esas cositas no nos interesan mucho a nosotros. Pero esto sí, esto es bien importante. El producto final, fíjense que ustedes van a ir a una cerradera, como les había mencionado, y ustedes le van a pedir una sección a una persona que vende. Y la sección, muchos aserraderos todavía trabajan en pulgadas, ¿ya? El cálculo también lo hacen por pie pulgada. Y al momento que te entregan con un cepillado, que le llaman, ¿no? Entonces, este cepillado, el propósito es que te entreguen una madera lisa, porque si la madera es dura, esto tiene bastante astilla, ¿no? Y no es un poco peligroso manejar esta madera. Entonces lo cepillan siempre, ¿no? Pero obviamente miden la madera antes. ¿Cuánto por cuánto quieres? Te dice, ¿no? Quiero 5 centímetros por 2.5, que equivaldría a 2 pulgadas, ¿no ve? Por 2, ¿cómo sería esto? 2.5, 1 pulgada, ¿no? 1 pulgada por 2 pulgadas, ¿no? Entonces, ellos van a calcular por pie lineal esta cantidad en pulgadas y te van a dar un costo, ¿no? Y ese costo, una vez que te dan el precio, ¿no? Ellos lo van a cepillar. Entonces, el cepillo reduce siempre ¿cómo les digo? Pero o sea, ¿cómo les explico esa parte? A ver, me he saltado un pasito. Si tú vas a pedir a la cerradería, a ver, este material, digamos, de 2 pulgadas, no, al revés, ¿no? 1 pulgada por 2 pulgadas, ¿no? Entonces, ellos te van a calcular el precio más o menos por acá, con la pérdida más que van a tener, ¿no? Y eso es bien interesante porque ellos saben esta pérdida del cepillado. Entonces, ellos te venden de esa forma. Entonces, nunca te van a ver exactito 1 pulgada. O sea, eso ustedes hagan la prueba. Nunca les van a vender exactamente 2.5 y 5. Siempre se reduce 2, 3 milímetros, digamos, ¿no? De lo que te venden, en realidad. Entonces, cuando ustedes hagan el cálculo, ¿no? De esta forma, también esta forma calculan, como les había dicho. Si la forma de comercialización no es nada más que es por, ¿cómo le llaman esto? Aquí está. Pie tablar. Esto es importante, ¿no? El pie tablar no es nada más que un pie por 1 pulgada, ¿no? Ese pie tablar te sigue vendiendo así en Quillacollo, por si acaso. Ellos calculan esta cantidad de madera y ellos te lo venden así, de esta forma, ¿no? Entonces, si quieren calcular esto, ¿no? Directamente calculan los pies tablares de esta forma, ¿no? Entonces, calculan, hacen una relación por así decirlo, una relación de interpolación
obtienen esta ecuación, volumen total. B por H por L y lo dividen entre 2360, que equivale a prácticamente un pie, pero en centímetros por si acaso, ¿no? O sea, toda esta cantidad de volumen aquí, ¿no? Entonces ahí ya te dicen cuánto volumen empieza a hablar y eso multiplican por su precio y ya. Y ahí te venden esta parte. Entonces, eso es como te venden acá, ¿no? Entonces, aquí tengo la gráfica que les había dicho hace ratito, la pérdida que va a tener por el tema de cepillado y también pérdida de un poco mecánica, porque un poco lo fracturan la madera al cepillarlo, que el cepillado es fuerte, pues como que lo raspa fuerte la madera y hay como pequeños quebrantamientos alrededor de la madera, ¿no? Y aparte, muy importante, es que ellos no te venden madera seca porque se contrae, ¿no? Entonces te venden un poquito siempre húmeda, es la clave para ellas, ¿no? Porque te venden más sección, más caro. Entonces, esta pérdida también se va a secar, por si acaso. Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Vamos a tener una dimensión real de cálculo. Entonces, ustedes cuando pidan una sección, y aquí está lo que tal vez ha hablado el ingeniero esta mañana, cuando ustedes pidan una sección, aquí no le he puesto a la derecha, no, aquí está, ¿no? Entonces ya debió hablar esto con el ingeniero. Si voy a pedir una sección de 2 por 2 pulgadas, ¿no? Que esto equivale a 5 por 5, ustedes hacer el cálculo de la inercia y el área, le reducen 1 centímetro a cada uno de estos perfiles comerciales, ¿no? Entonces, fíjense que 2 por 7 equivaldría a 5 por 15 por 17.5. Fíjense que aquí tengo 4 por 16.5. Entonces, esa pérdida de centímetro es tanto mecánico, como que he puesto, ¿no ve? Tanto mecánico como de secado. Entonces, eso nos da la seguridad que la sección va a cumplir 100% a la integridad con esta sección reducida, ¿verdad? No sé si tienen una pregunta desde esa parte, porque eso es importante, muy importante. Es casi como que pregunta examen, porque el ingeniero les da muchas veces, o no solo el ingeniero, en la vida real, ¿ya? Ustedes van a ver planos de madera eh, que van a tener secciones comerciales, ¿no? Comerciales, les digo. En vez de 2 por 2 van a ver 5 por 5 tal vez, ¿no? Ya está ya calculado la comercial. Ah, ya. Entonces, al calcular esto, ustedes tienen que reducir a una sección real, ¿no? Entonces, esto es bien crítico, ¿no? Entonces, si no hacen este trabajito, tienen mucho peligro en el cálculo estructural de su elemento. Que 1 centímetro bajarle a una sección es muchísimo, porque la inercia está al cubo, ¿no ve? Igual, la deflexión está a la cuarta, entonces, que ustedes fallen por 1 centímetro en el cálculo es súper crítico. Entonces no pueden equivocarse en esa parte. Entonces la parte comercial, ¿no? Tienen que darse cuenta que tienen que reducir siempre. Entonces en su examen, etcétera, yo les voy a decir, van a usar una escuadrilla de 3x3. ¿Qué tienen que hacer? ¿No? Estamos usando esta escuadrilla, van a usar 6.5 por 6.5 para el cálculo mecánico de la sección. Y viceversa. Si ustedes les dan una estructura de un tipo Sercha y dice allá la escuadrilla más efectiva, entonces la escuadrilla ustedes van a seleccionar aquí un lado y, o sea, ¿cómo tiene que ir la respuesta? Perdón. Aquí van a decir para la cuerda inferior se necesita, se necesita un 4x4 pulgadas, ¿no? Entonces tienen que poner la sección comercial como respuesta. ¿Se dan cuenta? Esto es bien, pero bien importante. Si ve el ingeniero que han sacado la dimensión real como respuesta, esto está mal, ¿no? Entonces es bien importante saber cuál es la diferencia equivalente comercial y la dimensión real. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, no va? No hay dudas. Ya. Un segundito.
Ya, entonces, la densidad sí va a ser muy importante, pero vamos a ver una densidad al final de la tablita. Tengo una tabla de resúmenes. Ahí van a ver que está ahí. Ya no se van a preocupar ni la densidad de cualquier grupo de madera que ustedes tengan, digamos, ¿no? Pero algo importante que quiero que se quede en su cabeza es que mientras más fuerte, más resistente es la madera, es mucho más pesada, ¿ya? Entonces, eso que se quede en su cabeza, que la madera, por ende, es un material, ¿no ve? Puede ser muy liviano, ¿no? Y también muy pesado. Entonces, ¿qué ha hecho el Pacto Andino? La divide en tres grupos, ¿no? Tanto madera dura, pesada, mediana dura, etcétera, ¿no? Y la madera blanda. Aquí les he puesto el nombre de una madera dura y pesada, que es el almendrillo. Y eso también pueden encontrar aquí en Cochabamba. También aquí en Verdolago, grupo, o sea, este es no tan dura, ya, es un poco más liviana que esta. Y también el palo María, esto está en Beni, en Santa Cruz también van a encontrar esto harto. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, ya. Por el tema aquí, los tres se puede usar para elementos estructurales, vigas y columnas, ya. Y tienen sus ventajas, como les he dicho. Cuando ustedes compren esta madera y lo hagan secar, se van a fijar que esto apesta, ya. Apesta horrible, ¿no? Pero van a tener la seguridad que no le va a entrar nunca termita a esta madera. Nunca le va a entrar termita. A diferencia de estas dos, ¿no? Este es muy probable que le entre, por eso hay que tratar la madera antes, y esta peor, digamos, ¿no? O sea, sí o sí hay que tratarla, ¿no? Un tratamiento antitermitas. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Hay a veces más baratos, esta también es más cara, esta es más dependiendo del uso también que usen, ¿no? O sea, el tipo de estructura que van a hacer. Ya, ahora, para Bolivia, a este grupito, o claro, esta familia, hemos llamado grupo A, grupo B y grupo C, ¿verdad? Donde les he dado el ejemplo del almendrillo, el curupau, no sé de dónde será, el verdolao, que sí podemos encontrarlo, y el palo maría. Entonces, estos tres de acá sí se pueden encontrar en el mercado hoy en día, ¿no? Estos de acá no sé, nunca he escuchado, pero seguramente sí, en otros lados de Bolivia, ¿no? Entonces, también hay otros, por ejemplo, el 8O, también, no me acuerdo, ay, no me acuerdo nombres, pero hay un montón de árboles que también sirven de estructuras, ¿no? Y tenemos que ver si es un árbol, como le dicen vulgarmente, picante, ¿no? Cuando es picante, se considera un grupo bastante bueno, ¿no? Pesado. Es pesaditos, generalmente son los pesaditos, o sea, los picantes, y por ende son resistentes, ¿ya? Ahora, aquí creo que esto sí estaba mal, esto todavía no lo he corregido. Quería corregirlo. O sea, aquí esta densidad está en función a la norma. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Ya, pero por esa parte de pesos específicos, ahí muere esto, ¿no? Ahora, la construcción de madera, y esto ya es netamente de la materia, quisiera que pongan atención en esta parte, ¿no? Esto es bien interesante. Desde el planeamiento de la edificación, ustedes van a tener este tipo de estructuras para sus proyectos y también para sus exámenes, ¿no? Y es lo más común que se utiliza maderas. ¿Por qué les digo que es lo más común? Porque no hacemos muchas estructuras en madera aquí en Bolivia, por la razón que les dije que al principio, no, o sea que, ¿cómo les explico esta parte? Si ustedes hacen un cálculo, ¿no?, de estructural de madera y de acero, se van a dar cuenta que hay una diferencia apenas del 5 o 10% en costo de material. Y en el acero solo necesitamos un soldador, ¿no? A veces para unir las partes, o sea, una persona que sepa. En cambio, la madera necesitas tornillos, cortes, ensamblado, o sea, es un poco más difícil hacer la unión de madera. Aparte de eso, es que aquí en Bolivia no tenemos un sistema eficiente anti-incendios, ¿no? Entonces, fíjense que
no tenemos, o sea, acuérdense que los bomberos salen una vez al año, creo. Más que todo yo vivo aquí cerca de la laguna, así que no lo escucho muy seguido para nada, la verdad. Y cuando salen, la mayoritariamente no son para incendios, ¿no? Entonces, en Bolivia tenemos una carente muy feita de bomberos, ¿no? No es tan eficiente. Y no es que sea culpa de ellos, porque la mayoría son voluntarios, no por culpa de tanto de la parte logística, ¿no? O sea, de cada gobierno que no invierte en esa parte, ¿no? También, juntamente con esto, es que el acero se puede reusar, ¿ya? Ustedes lo desueldan y se vuelve a volver a usar. En cambio, la madera pierde muchas veces o a veces retoma otros tipos de formaciones y a veces ya no se puede usar, ¿no? Más que todo para leña, ¿no? Pero generalmente ya no se usa cuando tiene más de 5 o 10 años ahí. No, ya no, la gente ya no lo usa para otro tipo de estructura, ¿no? Eso sería por otro lado. Por otro lado, es que, o sea, es una de las razones, ¿no? Ahora, esta norma que estamos usando, que les había dicho, tiene ya, pucha, 30, 40 años aquí, por esta es su norma, a ver, creo que aquí está el año. No me sorprende que estaba en... No, está bien, está manuscrito, bueno, aquí estaba, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, creo que estaba por acá. 89, 90. Ah, ya, esto es del Padre Ford, 80, 90. Así tiene 30 años, ¿no? 31 años casi. Entonces, ¿por qué no se ha mejorado en Bolivia esto? Porque aquí ha muerto la unión de esos 5 países para el análisis de madera. Entonces, ahí murió, digamos, ¿no? Lo que sería para nosotros el estudio de maderas. Justamente por esa razón que les dije, aquí la mayoría de la gente lo utiliza más que todo para encofrados, para estructuras pequeñas, para listones, para... ¿Qué más? Eh, ¿Cómo se llama este? Claro, o sea, para estructuras que no son críticas, no hace más de un piso, 2 pisos, digamos, ¿no? O sea, más que todos los techos, así, cositas así. Entonces, en Bolivia no se ha implementado una política de investigación. Creo que hasta ahorita en la parte, ni siquiera en la parte importante hay esto, porque ni en la parte de los sismos tenemos una política de investigación fuerte, digamos, y eso se quejan todos los ingenieros siempre. A diferencia de otros países, como por ejemplo Ecuador, tiene su norma de maderas que, pucha, que está súper bien actualizado, hasta unos 5 años atrás creo, ¿no? Y no se usa eso en Bolivia, lamentablemente. Entonces seguimos usando esta normita que tiene 30 años. Y acuérdense que el LRFD nació en los 2095, por ahí. Entonces, aquí en esta norma se sigue usando el ASD, ¿no? Entonces, a los que todavía no están muy familiarizados con esas palabritas, no es nada más que el diseño que nos han dado el ASCE, ¿no? Que el ASCE es la norma de cargas. Aquí está. Entonces, ustedes... ¿qué pasa? No, a ver. Removida. Está. Aquí está. No, esto es otra cosa. Esto igual tienen ustedes. Este es el ACCE. Aquí en el capítulo 2, combinación de cargas. Entonces ustedes han debido escuchar de la filosofía LFD, ¿no? Y aquí está nuestra otra filosofía que vamos a trabajar, que es el ASD. Entonces el ASD es esta palabrita que es Allowable Stress Design, ¿no? Que es diseño permisible de esfuerzo. O sea, esa es la filosofía que en realidad lo único que haces es, tienes el P nominal de un elemento, le igualas al P último, ¿no? Y después, o sea,
lo despejas, ¿no? O sea, aquí, a ver. Si repito, lo voy a hacer esta parte. Despejas el PU y el PN, ¿vale? Y después esto lo multiplicas por un factor de seguridad, ¿no? Entonces así es, chicos, es bien sencillito, ¿no? El tema del, del ASD. Las combinaciones las tienen acá. Entonces fíjense que son como red de servicio, parece, ¿no? Tienen D, carga muerta, la carga viva la más la carga muerta, así tienen carga viva de techo, S es nieve. En nuestro caso, para esta materia, lo vamos a considerar como granizo también, ¿ya? R no vemos porque es rain. Carga viva si vemos, también aquí tenemos W, que es viento. Entonces esas caritas sí vamos a ver. La granizo, el LR, que es carga viva de techo, ¿no? L, que es carga viva, y W, que es carga de viento. Entonces, esas caritas vamos a ver bastante, ¿ya? Para nuestro diseño. Entonces, como no se ha actualizado nuestra norma, y seguimos utilizando normas de 30 años, vamos a seguir usando el ASD. En su examen, cuidado que mayoren sus cargas, entonces, ¿no? Porque no se utiliza el LFD. O sea, ¿qué es el LFD? ¿No ve? Lo que estamos acostumbrados a usar en hormigón o en otras materias de diseño, ¿no ve? 1.2 más 1.6, ¿no ve? De la carga viva, etc. Ese es el LFD, que aquí está. Load Combination for Strand Design. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? Esto es mucho más efectivo, ¿no? Porque estás igualando la resistencia nominal, o sea, lo estás reduciendo con un factor y lo estás igualando a una combinación última, que es esta de acá de ruptura. Pues prácticamente está haciendo a ruptura aquí, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, esta es la filosofía que se usa hoy en día, pero esta ya no tanto. Ya, pero es bueno que aprendan también. Entonces, como vamos a tener este tipo de estructuras, esa partecita, por favor, tomen mucha consideración en el diseño, ¿ya? Aquí fíjense qué tipo de estructuras tenemos. Tenemos pórticos, vigas de viguetas, vigas enlazadas. Y esta parte que me parece igual importante, que tienen que reconocer las partes de una cercha. Todo lo que está aquí arriba ya vamos a llamar cuerda superior. Y todo lo que está abajo es la famosa cuerda inferior, ¿no? Y acá tenemos lo que serían las barras o listones, ¿no? Entonces, estos son, también tienen otro nombre, son barras de tipo de arroz. Alguna vez he escuchado que le llaman de arrostramiento esto también. Y aquí no se ve, pero aquí abajito está lo que son las correas, que son las uniones longitudinales de pórtico a pórtico, ¿no? Estos son los elementos de transferencia, ¿no ve? De techo, correa, correa a pórtico, así es. Ustedes van a ver seguramente aquí, fíjense dónde van esas correas. Pueden estar al medio de los elementos o en las uniones, ¿no? Queda de las dos. Entonces fíjense que acá las correas van a ir encima del pórtico. Pueden ir así. Puede ir así. Así. Así, ¿no ve? Entonces aquí están las corritas. Entonces esas correas van a transferir lo que sería toda la carga de techo que tienen acá. ¿No ve? Entonces aquí va a estar el viento seguramente. También va a estar la carga. A ver, voy a sacar esto. ¿Sí? La carga viva de techo, ¿no ve? Que es gravitacional. También vamos a tener lo que sería la carga tal vez de, ¿qué más les he dicho? De granizo, ¿no? Entonces todas estas cargas se van a ir a la parte verde, que sería el techo, ¿no? Y obviamente hay que transferir esta carga a las correas. Y de las correas recién se van al pórtico, ¿ya? Perdón por mi dibujo.
Entonces, y aquí recién van a ir como si fuera compresión, tracción, ¿verdad? De esa transferencia tienen que acordarse, ¿ya? Y por último, detalles constructivos que creo que vale la pena nomás ver. Fíjense que la cumbrera, a veces hay cumbrera, a veces no, que no es nada más que la viga principal de unión de pórticos o listones, perdón, ¿cómo se llama? O viguetas, ¿no? Esto es para este tipo de estructuras, para este tipo de pórticos, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Reconocer los techitos, cómo se construye, cuáles son las partes, etcétera. Esto todito está en la parte de la Pacto Andino, ¿no? O sea, a pesar de que es antiguito, sí es buenísimo el estudio que han hecho. La verdad les digo, ¿no? Y por último ya tenemos el diseño estructural, ya terminando esta parte. Y una pregunta. Voy a pasar un ratito. Ya, entonces, en el tema de diseño estructural, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que vamos a obtener de este tema, ¿no? ¿Qué, qué consideraciones tenemos que tomar? ¿Qué son viguetas, vigas y entablados? La diferencia y la diferencia entre columnas y entramados, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, en consideraciones generales, ¿ya? Como les había hablado, estamos tomando el método de esfuerzos admisibles ASD, ¿no ve? Por la razón por la que les dije. Y el análisis está limitado, como siempre, ¿no? Esto es incluso para acero, seguimos con el lineal elástico, ¿no? Pero ya con el acero nos vamos a lo que es otro análisis un poco más real, elástico también. O sea, sigue siendo lineal elástico, pero hay parámetros que corrigen la parte ideal, porque cuando hablamos de análisis lineal elástico, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de esfuerzo y deformación, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Módulo de elasticidad, ¿no? Esto es ideal, que no existe, digamos. ¿Ya? O sea, todo material, o sea, ¿cómo les digo? Sí se deforma, pero no es 100% elástico. Pero matemáticamente se puede ajustar esto siempre, ¿no? Y se lo voy a ver con ustedes con mucha más calma cuando hablemos del acero. Se van a fijar cuál es el cambio lineal elástico a lo que realmente pasa en el acero con aproximaciones más que todo de laboratorio, ¿no? Interesantes. Muy interesante el tema de acero, ¿no? Pero cuando hablamos de lineal elástico, siempre hablamos ecuaciones empíricas o ecuaciones ideales. Nos van a servir si nos sirven para deformaciones pequeñísimas, ¿ya? Eso por favor no se olviden. Entonces, si estamos hablando de compresión, cuando hablamos de tracción, ¿no? Estas deformaciones que ven acá tienen que ser chiquitas, 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 para que entremos en el rango elástico, ¿no? Eso no se olviden también. Ahora, en el tema de esfuerzos admisibles, ya es lo que acabo de explicar, esfuerzos aplicados tienen que ser siempre menores al esfuerzo admisible. ¿Por qué? Porque obviamente si es mayor el esfuerzo PU, ¿no? Es mayor a mi P nominal, esto falla, ¿no? Porque le estoy dando más a mi elemento de lo que puede resistir. Entonces nuestro propósito de este tema es hallar cuánto resiste nuestro elemento, o sea, cuánto es esto. Porque este de acá, el PU, lo vamos a obtener de programas, obteniendo, o sea, claro, de programas que nos va a decir, digamos, esta estructura, cuánto es mi carga acá, o sea, cuánto es mi carga en este elemento. Tal vez está haciendo compresión, ¿no ve? Y si ustedes van a combinar todas esas cargas que acabo de mostrarles acá, digamos que agarro estas 3 combinaciones, o 4 combinaciones, ¿no? Agarro estas 4 combinaciones y digo, ¿cuál es la mayor? Ah, ok, ese es mi PU, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a obtener mi PU? Del modelo estructural. Entonces aquí voy a decir, digamos, que aquí tengo mi compresión,
no sé, ¿cuánto me pongo? Digamos, 3000 kilogramos, ¿no? Compresión, kilogramos fuerza. Y, ¿qué más? No, eso sería entonces igual a mi PU, ¿no? Nuevamente, esto lo voy a obtener de mi modelo estructural, ¿no? ¿Y cómo calculo mi P nominal? Esa es la pregunta. Y aquí es donde estamos entrando al diseño estructural. Entonces, ese es nuestro propósito de este capítulo. El requisito de resistencia y también tiene un requisito de rigidez. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, vamos a analizar los apoyos también. Entonces, para vigas, ya, eso me estoy adelantando porque en realidad esto lo van a ver casi en el segundo parcial, pero se van a acordar de esto. En deformaciones, en flechas, ¿no? Tenemos tanto lo que es lo inmediato y el diferido, ¿no? El inmediato, ¿no? Es cuando vas a poner todas tus cargas muertas, digamos, todo lo que no se va a mover en el tiempo de vida de este elemento, digamos, como que aquí le vas a poner tu losa, tal vez, ¿no? Tal vez aquí le pongas, no sé, un contrapiso, etcétera. Estas cargas muertas, no estructurales, tienen dos deformaciones, ¿no? Tienen tanto su inmediato, o sea, al momento que ustedes lo apliquen, como su diferido. Porque va a pasar el tiempo y esto poco a poco va a ceder, poco a poquito, ¿no? ¿Cuánto va a ceder? El 80% del inmediato, dice. ¿Y cuánto es el inmediato? Ah, ya, volvemos a nuestras tablas de FEMS, aquí. Y este acá va a ser nuestro inmediato, fíjense. Entonces tenemos qué variables para nuestras flechas. Tenemos la longitud, fíjense aquí tenemos la longitud, el modo de elasticidad, entonces esto depende del grupo que voy a estar, ¿no? Y la inercia. Y la inercia depende de la sección transversal, ¿no? B, en este caso va a ser B por D al cubo sobre 3. Ay, sobre 3 digo, sobre 12. ¿No? Donde va a ser tu escuadrilla de madera. ¿No? Entonces, aquí tenemos nuestra flecha inmediata a causa de una carga Q. ¿No ve? Entonces eso es crítico, no se olviden de esa parte. Entonces aquí teníamos la carga Q sobre esta misma, como esta viga, y por ende tenemos esa carga inmediata, ¿no? Que vamos a poner al momento de ponerle la carguita, pero después el diferido es aproximadamente 1.8, o sea, perdón, claro, sería 0.8 total. A ver, reformulando esto sería, el inmediato es 1 y esto es 0.8 del inmediato, ¿no? Entonces, obviamente si suman estos dos, a ver, la deformación total va a ser 1.8 de la ecuación de la flecha que acabo de mostrarles. Esta acá, ¿no? Esta acá. Entonces, de esa forma calculan las flechas en vigas, ¿no? Eso es importante. Entonces tenemos que ver cuánto es el admisible, ¿no? Y eso lo vamos a ver a calcular. Eso lo van a ver en su debido momento cuando hablemos de compresión y tracción en las fibras a causa de flexión, ¿no? Entonces aquí está la resistencia a tracción y a compresión paralela aquí es lo que necesitamos, fíjense. Para los diferentes grupos tenemos la resistencia a flexión, a tracción y a compresión paralelas a las fibras. Aquí están, ¿no? Entonces esta es la dirección paralela. Compresión perpendicular, ¿no? Importante. Eso lo vamos a usar para corte. Y el corte paralelo también. El corte paralelo es para los apoyos. Eso lo van a ver también en vigas, ¿ya? Esta partecita, no sé por qué la norma habla de vigas antes de columna, ¿no? O sea, es interesante porque esto es un poco más difícil de analizar vigas. Columna es bien facilito, les digo ahorita. Les voy a mostrar. Lo primero que van a hallar. Ya después se complica un poquito cuando haga flexo-compresión, pero no hay mucho lío en esa parte. Entonces, les ha debido explicar al ingeniero esta parte que tienen que darse cuenta de la diferencia entre E mínimo y el E promedio, ¿no? Entonces, modo de elasticidad para diferente tipo de grupo,
cuando estamos trabajando a compresión o a tracción, vamos a utilizar este E mínimo, ¿no ve? Y este E promedio generalmente se utiliza para un tipo de estructuras que son un poco más restringidas, que van a ser los entablados. Esto no vamos a usar casi nada, bueno, no vamos a usar en realidad nada, porque solo analizamos este acá, compresión, tracción y flexión. Esto va a ser para vigas, ¿no? Y estos dos de acá vamos a usar para cerchas, justo sus proyectos, ¿no? Entonces este de acá no usamos para nada. Aquí tenía nuevamente el resumen de secciones, y para compresión, fíjense que el ingeniero seguramente les va a hablar esto del tema de Euler. Ya me he pasado mis 10 minutos, ¿no? Aunque sea ahí cablito 10 minutos. Y ya va a acabar. Entonces, esta partecita de acá, eh, y la voy a volver a repetir, no se van a preocupar. Estoy yendo un poco rápido, como ya para que estén asimilando lo que van a ver el lunes, ¿ya? Entonces, en las columnas, acuérdense lo que han llevado en Regis de materiales. ¿Se acuerdan que cuando sometíamos un elemento a compresión, no solamente vemos la resistencia a compresión del elemento, ¿no? Sino que esta misma compresión hace que el elemento se flexione de una forma inestable? O sea, esta misma compresión hace que el elemento se flexione en cualquier dirección, o sea, en la dirección más débil, ¿no? Y a esta flexión le hemos llamado pandeo, ¿no? Y este pandeo, si ustedes se dan cuenta, si se hacen un corte acá, no es nada más que un momento a causa de una cierta excentricidad por la carga P, ¿no? Entonces, esta relación la vamos a ver igual con calma, o sea, yo les voy a mostrar eso de dónde sale esa relación cuando entremos a metálicas. Pero para acá, solamente para hacer el recuerdo, esto es lo que hemos aprendido en Resis, pero con otro nombre. Este era P crítico, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta relación? Esto era Euler, donde el P crítico te dice cuánto va a ser tu P nominal sometido a compresión por pandeo. O sea, claro, un esfuerzo a pandeo. Entonces, al analizar el pandeo, tenemos que recordar dos términos importantes, ¿no? Que es este acá, o sea, el L, y este K, ¿no? ¿Se acuerdan que esta longitud sí o sí tiene que estar relacionada a lo que es una longitud efectiva, ¿no? Esta longitud efectiva es la longitud que ustedes van a tener en una columna, o sea, lo que ustedes miden, digamos, con una regla, 3 metros, digamos, y multiplicarla por un coeficiente de empotramiento, ¿vale? Entonces, este coeficiente de empotramiento define, o sea, cómo se va a deformar tus apoyos, ¿no? Y dependiendo de esos apoyos, esta longitud aumenta o reduce, ¿no? Su longitud efectiva, ¿ya? Entonces, esto era muy, muy, muy importante recordar para lo que era el P crítico de pandeo, ¿no? De cada uno. Entonces, fíjense, aquí tengo un ejemplo bien interesante. Aquí tengo una columna de este lado, que es este acá, y otra columna, o sea, del otro lado está como que empotrado, ¿no? O sea, fíjense que aquí se puede deformar así, pero aquí se puede deformar así, para la misma columna. Eso, fíjense, es bien interesante. Entonces, si ustedes ponen aquí una carga P, ¿no? Esta columna se puede deformar así y también así. ¿Cuál creen que se va a deformar primero? ¿No? ¿El grande o el chiquito? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál creen que se va a deformar primero? Se va a deformar este, el 1 o el 2. ¿Cuál era la pregunta, Chris? Que, ¿cuál, o sea, cuál figura se va a deformar primero? ¿El 1 o el 2? O sea, antes, si tiene la misma carga P, ¿no ve? Entonces, ¿cuál de las dos figuras se va a deformar primero? ¿Este acá o este de acá?
O sea, viéndolo lógicamente, digamos. O sea, ustedes díganme lo que piensan, digamos. ¿Se va a deformar el de la izquierda o el de la derecha primero? O sea, si yo le pongo una carga P acá. O sea, ¿por cuál va a fallar primero? Esa era mi pregunta. ¿Cómo es? O no me entendí la pregunta. O díganme cualquier cosa, o sea, o por qué, digamos, por qué creen que falla de un lado después del otro. O sea, esto ya es una pregunta incluso de examen, cuando ustedes entren a metálicas, esto es bien importante, ¿ya? Y quiero que desde ahora se metan en la cabeza algo muy importante. Si este es tu P crítico, ¿no ve? Tu P crítico o tu resistencia nominal crítica. Aquí tengo mi longitud efectiva. ¿Qué pasa si esto aumenta? O sea, si LE aumenta, ¿qué pasa con mi resistencia a compresión? ¿Disminuye o aumenta? ¿No ve? ¿Disminuye? Exacto, es inversamente proporcional a la longitud del elemento, en este caso columna. Esa era mi pregunta, ¿se acuerdan? Les he dicho entonces, si en este lado de la misma columna está empotrado de un solo lado, o sea, de un solo lado, y el otro está libre, la longitud efectiva de este eje, o sea, porque la columna tiene dos ejes, va a tener así, ¿no? Un eje X, un eje Y. Ustedes tienen que descifrar cuál va a ser el eje débil, ¿no? Entonces aquí si yo hubiera puesto este como X tal vez, ¿no? Y acá como Y, ¿no? Quiere decir que en el Y va a fallar primero, ¿no? Claro, si la columna de acá es cuadrada, o sea, si tienen la misma sección, porque puede haber casos donde la columna sea así, ¿no? Así digamos, ¿no? Aquí en este lado débil, entonces la inercia en el lado débil es en el Y, la inercia en el lado X es el fuerte. Entonces, si ustedes lo acomodan de una cierta forma, pues incluso que el lado fuerte, que es el lado X, falle primero antes del lado Y, dependiendo del arrostramiento de su columna. Sé que ahorita no me van a entender muchos, pero es que ya les quiero meter el bicho de la duda ahí. Ya cuando ustedes van a volver a ver esto, se van a dar cuenta poco a poco esta parte, ya porque como les decía, es como pregunta de examen esto, siempre me pareció esto. ¿Ya? Entonces, la longitud efectiva quiere decir, o la esbeltez de tu columna, si esa palabrita también no se olviden, eh, hace reducir la resistencia a compresión, ¿ya? Porque se va a pandear, obviamente, este más antes que este, ¿no? Es algo que tienen que recordar, ¿no? Y lo van a ver nuevamente el día lunes, ¿no? Y aquí están las Ks de función a los apoyos. Entre los apoyos, aquí había simplemente apoyado, donde tenían aquí, ¿qué es esto? Empotrado en un extremo y desplazando rotación en el otro. Esto casi no vemos. Empotrado en un extremo y otro parcialmente impedido por rotar. Esto tampoco casi no vemos. Este es libre, o sea, es empotrado de acá y aquí es libre. Eh, este tampoco a veces no vemos casi nada articulado en extremo impedido de rotar. Aunque sí, este tal vez alguna vez vemos. Está bien, ese también. Lo que creo que más vamos a ver es este y este de acá. Los tres únicos, creo, ¿no? Los que por lo menos yo he visto, ¿no? Que es articulado en ambos extremos, que quiere decir que van a estar aquí ambos extremos articulados, ¿no? Entonces, de esta forma calculas lo que sería la resistencia nominal de tu columna. ¿Y cómo lo calculas? Tienes que acordarte de un nuevo término que se llama la esbeltez, que no es nada más que la longitud efectiva dividido entre D. Y D, en este caso, es la longitud de tu columna. Pero lo interesante de esto, o una de tus secciones de tu columna, o tu sección, o tu escuadrilla, ¿no? Tienes que analizarlo en ambos sentidos. Fíjense esta parte, ¿no? Tienes que poner en H y en B. En este caso ya me he equivocado. Aquí tendría que poner H y B, ¿no?
Y tienes que ver cuál de las VLTs en una dirección es menor a la otra. Y eso es lo que justamente les había dicho la pregunta aquí arribita. Puede ser que aquí, en el lado que se va a pandear primero, pongo el lado fuerte y aquí pongo el lado débil. Entonces, ya no sé, pucha, la verdad yo no sé cuál va a fallar primero. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante ya hacer el cálculo. Que no es nada más, por eso les decía, la longitud efectiva, que la longitud real, multiplicado por K de cómo está empotrado el elemento, dividido entre después por su sección, ¿no? H y B, para ver cuál es la esbeltez más débil. Y en función a eso, calcular lo que es la resistencia admisible. Entonces aquí tiene la compresión paralela, grupo ABC, y este esbeltez lo van a separar en 3 familias: familia corta, intermedia y larga, ¿no? Ahora, cuando esta esbeltez es mayor a 50, entonces esto no cumple, o sea, no tienen que usar jamás una columna que la esbeltez sea mayor a 50. Entonces aquí van a poner la esbeltez en X o en Y, la más grande, ¿no ve? Porque fíjense, la esbeltez más grande es la que va a fallar primero, ¿no ve? De estas dos van a poner la mayor. Y aquí van a decir la esbeltez menor a 10. Si es menor a 10, esta esbeltez, yo lo voy a considerar como una columna corta. Si la esbeltez está entre 10 y CK, ahorita vamos a ver que CK es una columna intermedia. Y si la esbeltez es mayor a CK y está entre 50, entonces se considera una columna larga. Y estos esfuerzos admisibles, que ahorita lo vamos a ver para dónde se utiliza, es tanto a compresión y a tracción paralela, ¿no? En nuestro caso vamos a utilizar esta de acá, que es la compresión paralela. Y aquí el modo de elasticidad, nuevamente, 95.000. Solo vamos a usar el E mínimo, ¿no? Entonces, para columnas cortas, fíjense que el PN o el P admisible o la carga admisible es súper sencillito. Solamente la resistencia que tienen aquí arribita, es aquí, la compresión paralela dependiendo del grupo, ¿no? Multiplicado por el área transversal, ¿no? Si tienen un área así, que era esto B por H, ¿no? Multiplican B por H, este es su área, y lo multiplican por su resistencia a compresión. Así de sencillo es, ¿no? Y ella tiene su resistencia admisible. Para una columna intermedia, ahora vamos a ver qué es CK. ¿No? CK no es nada más que la resistencia a compresión en la fibra, ¿no ve? O sea, el modo de elasticidad del grupo dividido entre la resistencia a compresión de la fibra, también del grupo, raíz de eso multiplicado por 0,725. Eso es CK, ¿no? Y la nueva P admisible que resiste tu elemento es este de acá, que es la resistencia a compresión de las fibras paralelas por el área multiplicado por la delta dividido entre CK a la cuarta. Solamente cambia la ecuación, CK calculas de esta forma y ya tienes tu P admisible para una columna intermedia. Y para columna larga tienes acá, fíjense que es cuando es mayor CK y menor a 50, ¿no? Eso es cortito igual. Tienen 0.329 modo de elasticidad por el área dividido entre las vueltas al cuadrado. Entonces, se dan cuenta que para cuando diseñemos nuestro primera celcha, nuestro primer proyecto, solo vamos a usar estas formalitas. Va a ser súper sencillito, chicos. ¿Ya? Y la tracción es lo mismo, Ft por el área. Es lo mismo que en columnas cortas, fíjense. Simplemente la fibra a tracción o a compresión por el área es lo mismo para tracción, Ft por área. Y esa resistencia estaba acá. Fíjense la tracción dependiendo al grupo. ¿Verdad? Yo espero el lunes, no sé qué día ahora quieren pasar clase conmigo, porque hasta ahí no los voy a hacer. Quería hacer este ejemplo más, pero es 1 hora y media, creo. 1 hora y 20, cabrito. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.